pesado, ¿no? Chamba. Sí, estuvo bastante pesadito ahora sí, pero la siguiente también, porque todavía no hago mis tareas, pero ya las haré esta semana. Y ya para terminar, es que sí, ahora sí estuvo pesado porque pues las planeaciones, por ejemplo, yo que estoy en lo de tutoría, hice mi reunión el miércoles, tengo que preparar la sesión y bueno, hay que hacer el informe. Esta semana entregamos el informe, subirlo a plataforma, entregarlo al coordinador. Entonces, eso sí lleva un poquito de tiempo, pero ya, bueno, ya esta semana espero ya no tener nada de eso. Precisamente ahorita estoy anotando mis pendientes en mi cuadernito y ya estoy viendo lo que me falta, ya nada más para entregar y ya terminamos. Totalmente, profesora Lisbeth, y mucha ayuda esos cuadernos. Yo tengo un cuaderno donde anoto los pendientes del día, qué se va a hacer, cuáles son las prioridades, ¿no? Sí, porque si no nos perdemos de lo que tenemos que hacer y yo, tenía que entregar esto, híjole, no me acordaba, pero ya, es lo que le digo a mi hijo, le digo, pues revisa, porque como él todavía está en híbrido, tiene en Classroom y va en presencial, entonces le digo, checa tus pendientes en Classroom, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué día? ¿Qué hora entregas? Porque si no, se te olvida. Sí, mamá, está bien. Digo, es que si no nos organizamos, nos come el tiempo. Totalmente, profesora Lisbeth. Y además, la desorganización también provoca que uno gaste más, ¿no? Estar desorganizado, uno gasta un poco más de dinero, ¿no? Y se trata de sustentar un poco y sobre todo ir organizando, sin duda, profesora Lisbeth, pues desde esta realidad donde estoy, y ustedes son mis pupilos, sin duda son mis pupilos. Ánimo, ánimo, profesores, se adaptaron a mí, yo también me adapté a ustedes, mutuo precisamente esta adaptación, pero pues adelante, ya casi finalizamos. Ánimo, profesores, y ya pues viene el recalentado, viene ese famoso recalentado. Bien, profesor Juan, ahí te veo ya también un poco cansadón, profesor Juan, ahora este Shabbat. Sí, ya estamos a finales y con estas actividades que también, pues ya, queremos un pequeño descanso también. Sin Así, duda. ya, un pequeño descanso. Sí, 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 sí. sí. Sí, una segunda navegación, decía el propio Platón, ¿no? Un segundo aire, ¿no, profesor Juan? Totalmente, sí, sí. ¿Y cómo la vas a pasar ahora, profesor Juan, ahora en Navidad? ¿Con quién vas a pasar? ¿Cómo la hacen? ¿Fiestas? Ahí con los familiares un rato. Sí, 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 a ver ahora que se va a prestar de que ya otro, el acercamiento, porque pues, este aislamiento sí, no es lo mismo. No es lo totalmente. mismo. Ahorita ya, en el aspecto presencial que estamos, pues es como si uno estuviera otra vez a las carreras. Los Sí, tiempos, estarse moviendo y demás. Entonces sí cambia otra vez la dinámica. sí, en efecto, profesor Juan, tienes toda la razón. Al menos desde esa fortuna docente hay chamba, o al menos tenemos labor, ¿no? Y sí, profesor Juan. Pero fíjate, profesor Juan, que un docente, yo lo asocio a la vida de un docente con un monasterio o con un monje. Yo asocio la presencia de un docente con un monje, porque al final de cuentas, si uno le echa un vistazo el aula, los alumnos se van, el docente se queda solo en el aula de clases viendo esas bancas, viendo el pizarrón, viendo esa gran soledad del aula. Un docente solitario, ¿no, profesor Juan? Termina siendo un docente solitario al final de cuentas, ¿no? Pues bueno, sí, también encontramos la diversidad de que el grupo cada año van cambiando. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, un cuestionamiento de más, y ellos les dan lo que está en su época real, y ya no saben lo anterior, se puede decir, ¿no? Entonces uno ya se va volviendo más, como que antes decían lo mismo, había algo de similitud, y ya no, uno ya dice las cosas del presente, ya uno se queda, ellos ya no saben lo anterior, se puede decir. Sí, sí. To- Totalmente, tienes toda la razón, profesor Juan. Nosotros somos del siglo XX, sin duda, somos del siglo XX.
Hemos visto grandes transformaciones, ¿no? Pero un joven, muy joven, pues piensa que el mundo siempre ha sido así, ¿no? Tecnologías, metaverso, Second Life, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo vemos. ¿Se acuerdan que les platiqué mi experiencia que yo trabajaba con una mentada máquina de escribir que pesaba como 50 kilogramos? Para que ir al gimnasio, nada más 2 máquinas en cada brazo, te vuelves un hombre musculoso, ¿no? En efecto, ese paso, sin duda, profesor Juan. Pero a veces, fíjense, curioso, profesores, nos damos cuenta que las cosas van cambiando. Esa típica frase de un joven de secundaria, no cambies, ¿no? Ya ves que ponen las frases, nunca cambies. Pues lo siento mucho, pero el cambio es más que seguro, ¿no? Bien, profesores, nuevamente, excelente, profesor Juan. Ojalá que estas fiestas la pases bien. Ya platicaremos si nos toca en el siguiente año, pues platicaremos cómo te fue, cómo te ha ido y pues hay que cuidarse, profesor Juan, hay que cuidarse. Muy bien, profesores, vamos ya con la última, bueno, penúltima ya, y ya también con la última del concepto de dinámicas de grupos, ¿no? Hemos hecho un recorrido sin duda, profesores, no podemos negar esta parte ontológica, etimológica, deontológica, el estudio del deber, que sin duda influye muchas cosas. Fíjense que el día de ayer estaba yo viendo CNN en español, las noticias, de vez en cuando lo veo. Decían de una niña que fue vendida por su padre allá por estos países de Oriente Medio, ¿no? Los países de Oriente, en especial por Turquía, Arabia Saudita, por ahí sus papás venden a las hijas para tener dinero para comer de la pobreza. Entonces, eso reflexiona uno bastante de también, o qué pasó, no sé si vieron esa noticia de una de las Coreas, me parece que fue Corea del Sur, me parece que condenaron a un joven por ver la película, profesor Edith, que me habías comentado aquí de Netflix, ¿cómo se llama, profesor Edith? La película de El juego del calamar, el Sí, juego ya del sé. calamar. Sí, Fue pero fue en condenado, Corea del Norte, creo. ándale, sí, por ahí fue condenado el chico, ¿no? Los papás por ahí, en fin, ¿no? Entonces, uno se escandaliza, pero al final de cuentas, bendita libertad de Occidente donde estamos aquí, ¿no? Bendita libertad. Bien, entonces, ojo, no pierdan de vista, padres, madres, deben de estar presentes ahí. Ya esa idea un poco platónica de la República, Platón propone que el Estado debe de educar a los niños, propone la poligamia, eso no funciona, eso no funciona. Al final de cuentas, el bastión pedagógico pertenece a los padres, por Dios. Claro que sí, pertenece ahí. Muy bien, prosigo, profesores. Ya hasta suena como si fuera una rima. Prosigo. Eh, Aquí precisamente eh, describe esas posibilidades sobre el niño. Lamentablemente, un docente debe de alzar la voz, un docente debe de defender el derecho de los niños tan golpeado por todas estas corrientes extrañas. Vean, un niño, como dijo Froebel, aprende dentro del vientre de la madre. Un niño dentro del vientre de la madre no tiene derechos. Ahora no tiene derechos. Un gran debate brutal, porque nosotros los educadores, ustedes que son especialistas en educación, la educación tiene que surgir, ¿no? Se habla de esa crianza, se habla de los valores, pero lo que dice la profesora es que un niño debe de llegar ya con valores al aula, debe de abordar el aula de clase ya con ciertas tendencias, sentarte bien, respetar, vemos niños que andan golpeando ahí, etcétera, ¿no? De hecho, ahí, por ahí se describe, eh, claro, la profesora describe por ahí un suceso muy difícil de un niño pues que se hizo popó en el aula, ¿no? Y llegó su colega, no sé si leyeron esa parte, llegó, espero no estar confundiendo, pero llegó al aula de clase y le digo, oye, ¿qué puedo hacer con estos niños? Un niño hizo así, esto y esto. Y la profesora comprendió que al final de cuentas, un niño es como tu hijo, un niño es como tu hija. Entonces, esa comprensión precisamente de haber aprendido esa dinámica desde la familia
tiene que proyectarse en el aula, tiene que proyectarse, ¿no? Eso de tomarse foto de que el pobre niño está ahí solo en el aula, eso hay que dejarlo afuera, déjalo afuera todo eso. Bien, ya para ir terminando, profesores. La siguiente vamos a terminar con esta profesora, sin duda. Y viene, aquí precisamente viene este juego de palabras, viene precisamente estas rimas, estas poesías. Uno, ¿cómo se puede hacer? Teniendo otro grupo, llevar canciones al aula y que se junten en parejas, 4 hasta 10 alumnos, y les vas a dar a cada uno a lo mejor una poesía que deben de ensayar entre todos, una pequeña música, pequeña rima, y lo tienen que llevar a cabo a través de 5 o 6 minutos de actividad, hasta 10. Es lo que ella nos propone en esto, ¿no? Este tipo de actividad que puede ayudar precisamente para darle ese sabor didáctico, esa tendencia precisamente de lo que es el aula. Recuerden, profesores, dinámicas de grupo no solamente se debe llevar a cabo a través de herramientas objetivas, de objeto, sino a través de la propiedad de cada uno de los alumnos. ¿Se acuerdan cuando se hacía? Bueno, todavía se sigue haciendo. El tema de la pandemia, pues, esas famosas efemérides de los lunes, ¿no? Estamos celebrando a Francisco y Madero, estamos celebrando a Porfirio Díaz, perdón, una herejía, no, Porfirio Díaz, no estamos celebrando a Porfirio Díaz. Pero bueno, él, el que hizo el paso de la reforma, nada más. Pero bueno, perdón, profesor, perdón, no quiero caer en eso. Porque es neoliberalismo y no quiero que me veten en este canal de YouTube. Bien, entonces, eso es precisamente lo que se maneja, un pajarito, recuerden, estas actividades de canto. Muy bien, aquí también la rima, este tipo de actividades pueden ayudar, y lo ha dicho la profesora Lisbeth, profesora Edith. Esta parte también de ir articulando las palabras a través de estas actividades pueden ayudar a dar seguridad, a organizar el lenguaje, que tanto cuesta cuando uno es pequeño, claro. Lo dijo la profesora Edith, bueno, un alumno está callado, no es que significa que esté aprendiendo. A lo mejor tiene pena de preguntar, no puede articular las palabras, no sabe leer. Yo me acuerdo, inclusive cuando estaba creo que en tercero, no me acuerdo, de primaria, me pasaba el profesor. A mí me tocó la educación clásica, profesor, déjeme decirle. Me decía, pásale, José, lee el texto. Yo no sabía leer. Entonces, ¿qué hacía? A través del dibujo inventaba qué quería decir el libro. Era pura invención. Lo hacía, como decía Rousseau, para protegerme a mí, que no me pegaran un reclazo, porque a mí me tocó las reglas. Toma, Gis, toma. Eres un de burro, pues. Y ahora fíjense dónde estamos en la educación. ¿Cómo da vuelta la vida? Adelante, profesora Lisbeth. Adelante. Sí, y bueno, antes pues eran otros tiempos, ¿no? Así era la educación. Sin Sí, embargo, como bien menciona, pues ahora ya tenemos que partir de lo que nuestros alumnos no están aprendiendo, es decir, esos foquitos rojos que se prenden en el aula, yo lo asemejo con ahorita, ¿no? La Navidad que decimos, a ver, agarra la serie del año pasado y revisa, y los que no aprenden, dices, pues los arreglo. Lo mismo sucede en el aula. Bueno, no los vamos a arreglar, pero vamos a hacer una intervención pedagógica para que esos alumnos que no participan, que no se integran, que les cuesta trabajo, ¿no? El aprendizaje, pues ponerlos ahí como una prioridad para que realmente alcancen esos aprendizajes, porque anteriormente, ¿qué pasaba? Esos niños pues eran relegados, eran mandados, por ejemplo, a las escuelas de educación especial y bueno, todo era felicidad. Sin embargo, ahora nosotros como educadores, en el marco normativo está que nosotros tenemos la obligación de aceptar a esos niños, así tengan una discapacidad, que sean ciegos, que no caminen, etcétera. Y si no tenemos nosotros esas habilidades, esas competencias desarrolladas, pues toma un curso y atiéndelos. Ahora el servicio educativo no se niega a nadie. Entonces, pues sí es una prioridad esto de la inclusión y qué bueno, ¿no? Porque a partir de la diversidad, pues nuestros alumnos aprenden. Entonces, esto es sumamente importante y también, pues, el que nosotros vayamos rescatando, pues, este tipo de diversidad, pues, es bueno
porque finalmente todos aprendemos diferente, incluso los maestros damos clases de una forma diferente, el que llega, dicta, el que juega, no sé, etcétera. Entonces, pues la diversidad es parte de, y ahorita pues lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Incluso nosotros a veces platicamos con algunos colegas, pues, ¿qué vamos a hacer cuando se presenten dos mujeres, ¿no? Y son parejas y dicen, es que yo soy la mamá del niño y yo también. Entonces ahí aceptar esa parte y trabajarlo, porque pues a veces es complicado, pero igual ya estamos en la época en la que los niños pues tienen que aceptar esta diversidad y también nosotros cambiarnos ese chip, porque a veces estamos tan arraigados en nuestras costumbres, en nuestras ideologías, que ese es el obstáculo mayor que podemos observar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante pues trabajar en este sentido y bueno, pues observar qué nos falta, qué le falta a mi alumno, qué puedo darle para realmente pues atender a sus necesidades. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. No empezaba mi comentario de ahí, pero se me olvidó ahorita, si me acuerdo les digo. Estamos en el centro de la batalla, profesora Lisbeth. Sin duda, cuando uno no tiene una narrativa escrita, eso pasa, sin duda, profesora Lisbeth. Tiene razón. Tienes toda la razón. Existen en el ámbito educativo juicios negativos también, ¿no? Que el alumno lo enviaron al sector de educación especial, pero no tiene nada el niño por un mal juicio hecho por el docente. Ah, es que tienes trastorno. Espérame, ¿cómo haces esos juicios? Tú no eres psicólogo, ¿qué te pasa? A veces así es. Sin duda, podemos estar a favor de todas estas corrientes extrañas, pero no te extrañe que en el aula veamos a un niño trans, ¿no? Y dirá, bueno, profesor, pero ¿qué pasa? Pues no va, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para hacer juicios? ¿Quién demonios somos nosotros para juzgar a alguien? Precisamente el servicio educativo es eso, tratar de incluir a todos dentro de la posibilidad educativa, ¿no? Se debe de trabajar mucho desde el ámbito de educación pública, la educación privada, ¿no? Entonces, hace mucho que trabajar, profesora Lisbeth. Yo creo que en breve tendrás esa reminiscencia, profesora Lisbeth, que dice, ah, ya me acordé, pero ya pasó la clase, pero me acordé de qué era, me acordé. Muy bien, profesora, excelente apostillado, profesora Lisbeth. Bien, quédense con esto, profesores, de la profesora de Andalucía. Cada propuesta de dinámicas de grupos tiene que surgir desde la simplicidad de la vida, desde una pequeña poesía, una narrativa, hasta ir a dar serenata a la prometida. A final de cuentas se convierte en ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, quédense con eso, profesores. Pueden llevar a canto, claro, ahora en Navidad, un villancico, profesora Lisbeth, un canto ahí entre los niños, estaría muy interesante. A veces salen bailando hasta las mamás con los niños, ¿no? Eso es parte de la actividad. También el papá se involucra, claro que sí. Bien, profesores, la siguiente semana finalizamos este libro fantástico. Yo inclusive casi ya lo terminé de leer. Y fíjense que leo despacio. Me entra una desesperación brutal porque leo muy despacio. Pero bueno, cada quien tiene sus métodos. Ya ves que está de moda lectura rápida. Lee un libro en una hora, ¿no? Yo leo muy despacio y tardo en leer un libro. Fíjense que este libro que tengo aquí es de 800 páginas y apenas voy en la 354, mire, ¿no? Y es el primer volumen, son 4 volúmenes, ¿no? Que gracias a Dios tuve la oportunidad de comprarlo ahorrando en un año, porque los libros, como ustedes saben, no somos lectores, pero están carísimos. Si fuéramos, no lo sé qué hay ahí, no lo sé, profesor. Bien, eh, vamos a compartir ya, vamos con nuestra última materia. ¿Qué les parece, profesores? Dale, pues voy a compartir aquí. Dale, pues. Vamos ya con diseño y evaluación de proyectos. Última materia de este Shabbat. Y ya pues ya nos estamos acercando, profesores. También eh, ese descanso ontológico está más que necesario y bienvenido. Ya el cuerpo y la conciencia lo dirá y su sentido común que va a decir, ya extraño regresar a dar clase. Llegará ese momento que dirán, profesor, quiero ya dar clases, profesor Edith, ya quiero estar con mis estudiantes, ¿no? Llegará ese momento, pero de mientras,
el recalentado, el vino del 24, no lo sé, no lo sé. Bien, dale pues, deja proseguir aquí. Ok, bueno, aquel mentado verbo de Levi Strauss, dejaremos a Levi Strauss por un tiempo. Bien, ¿cómo iba? Espérame tantito. Bien, habíamos visto ya este tipo de paradigma. Bien, vamos ya con la 14ª sesión ya de proyectos educativos. Bien, el profesor Jeffrey Pinto es un ilustre administrador de Estados Unidos. Ha dado clases en la Universidad de Pittsburgh, pero actualmente da clase en la Universidad de Pensilvania. Está en el departamento de administración. Recuerden, usted dirá, bueno, profesor, pero ¿por qué hablamos de administración? Recuerden, los proyectos surgieron en el espíritu de la administración de las empresas. De ahí vino precisamente ese espíritu de la administración de las propias empresas. De ahí viene esa tendencia, ese espíritu precisamente de el concepto de proyectos. Entonces aquí nos brinda un soberbio libro, que es un soberbio libro de un pedazo de calibre, que alguien a lo mejor diga, profesor, yo me lo voy a leer. Adelante, se puede aventurar, una gran aventura, y les puedo decir que son audaces, muy audaces. Por eso se los envié vía correo electrónico, profesora Lisbeth, por eso no la encontraste en la plataforma, ¿no? Entonces, bien, aquí está ya. Vamos a ver de qué trata, cuál es la postura del profesor Pinto, qué nos dice, y ahorita le voy a hacer unas preguntas generales también a la profesora Patti sobre su proyecto educativo. Bien, espero que todo esté bien, profesora Patricia, todo esté en orden. Vamos a ver entonces qué nos dice el profesor Pinto de la Universidad de Pensilvania sobre gerencia de proyecto. Ojo, la gerencia, el gerente, es aquel que organiza, es aquel que aborda, es el especialista. Oh, entonces, profesor, un docente es un gerente, un docente debe ser un gerente en la parte de la profesionalización de su área. Tiene que ser especialista. Por tal motivo, vamos a entrar con esto. El profesor Pinto, ¿cómo describe el libro? Él maneja mucho análisis de caso, que a través de eso, claro, él lo comenta. Yo estuve revisando este libro y él comenta precisamente que cambia algunos nombres. Claro está que a lo mejor son nombres inventados, pero la situación es real. Por eso vamos a ver de qué va la gerencia de proyectos. En profesores, sin más preámbulos, sigo. Bien, primera tesis, rápidamente. Aquí, como pueden ver, una circunstancia lamentable ha pasado. Inclusive me viene a la mente ya a partir de, se da la conquista aquí en México, a partir de 1521, ya viene ese proceso de la colonia, ya hasta 1800, ya hasta 1821, con el plan de Iguala, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se da, por vez primera en el siglo XVI, aquí, por ejemplo, en México, se da la explotación de toda esta minería, la mina, ¿no? Los productos de la tierra. Por lo tanto, espero no equivocarme de fecha, pero sucedió en el 2011, donde se dio un derrumbe brutal en una de las minas en San José, en Chile, y pues, como ustedes saben, hay sectores de las minas, si ustedes le echan un vistazo, cuáles son las rutas de los mineros, es como si fuera laberintos de topos, ¿no? Un laberinto terrible. No hay como cámaras, cámaras donde puedes estar si existe un derrumbe. Precisamente esos 33 trabajadores con su supervisor, hubo un derrumbe brutal y se quedaron en una de las cámaras. ¿Qué pasó? Se quedaron ahí. Por lo tanto, ¿qué se inició? Los mineros no tenían el equipo necesario, lo narra muy bien el profesor Pinto, no tenían el equipo necesario. ¿Qué se hizo? Se pidió por ahí a un exmilitar que estaba allá por Afganistán que viniera y enviaron en 48 hasta 50 horas un taladro de profundidad para hacer cápsulas Fénix, como le llamaron, estas cápsulas, para rescatar a cada uno de los mineros. Llegan, empiezan a hacer la logística. Ese tipo de caso
el profesor Pinto le llama proyectos. Ese proyecto que vamos a ver ahorita, el proceso y el proyecto, este tipo de proyecto, dijo el profesor que el tiempo era crucial. ¿Por qué? Porque si hubieran tardado más de 4 o 5 días, hubieran muerto los mineros. Por lo tanto, dentro de esta analogía, esta descripción de esos 33 mineros en Chile que fueron salvados, claro que sí, cuando iban saliendo gritaron, ¡viva Chile, viva Chile! Fueron rescatados. ¿Qué nos deja? ¿Por qué menciona el profesor esta historia en su pedazo de libro? Menciona que un proyecto, ya lo hemos visto, no debe de pasar más tiempo. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que se muera, queda muerto en ese proceso. Por lo tanto, aquí esto de traer un taladro, de que envían taladro de Estados Unidos, enviaron el equipo necesario, enviaron militares, etcétera, esto se convirtió en un proyecto donde todos colaboraron. Recuerden que un proyecto no necesariamente un trabajo es un proyecto. No, esto era un trabajo cotidiano. Era un concepto de todos los días. Te levantaban y entraban a la mina. Pero cuando surgió esta tragedia, lamentablemente, y qué bueno que se salvaron, surgió un proyecto. A eso se refiere el profesor Pinto de la Universidad de Pensilvania, que es necesario intervenir. ¿Por qué? Vean la analogía. Existen escuelas que están metidas en cámaras, están a punto de morir. Un proyecto, un buen proyecto educativo, ¿los puede salvar? Claro que sí. Dar a conocer, recuerdan, a través de una muestra académica, a través de una descripción, la propia institución se puede dar a conocer y se comprende precisamente bien hacia dónde se quiere ir dentro de la temática, profesores. El proceso todo lo hacemos. El proceso de levantarse, de bañarse, de ir a la escuela, ese es un proceso, pero no es un proyecto, ¿no? Es decir, el proceso de los hechos cotidianos, de los hábitos, de hechos repetitivos, ese es un proceso, pero no es un proyecto. Por lo tanto, eso es lo que hacían estos mineros chilenos, era un proceso. Se convirtió en proyecto cuando surgió esta tragedia. Qué bueno se salvaron los 33 mineros, que ahí lo narra muy bien el profesor Pinto en gerencia de proyectos. Bien, prosigo. Ya bien, aquí qué dice. Aquí le da, fíjense, el profesor Pinto, ojo, de la parte administrativa, empresarial totalmente, empresaria. Pero ¿acaso una escuela no es una organización? ¿Acaso una escuela no son estrategias colectivas? Claro que sí, claro que sí. Entonces, dice precisamente que a través de estos proyectos, él le da, pero fantástico, dice que podemos cambiar el mundo. Él, de hecho, describe por ahí, describe el país China, hace una descripción del profesor Pinto donde una de las producciones, recuerden que China actualmente es uno de los gigantes, de hecho está a punto de superar ya a Estados Unidos en economía, que hay un pleito fuerte entre los dos gigantes. Y si ustedes le echan a China, están construyendo puentes, edificios, mucha construcción, es un gran proyecto de más. Pues ese tipo de proyecto debe también de echarle un vistazo al ámbito educativo. La administración de proyectos tiene que tocar puertas. ¿Por qué, profesores? Cuando llegue el momento, a lo mejor ya se dio, deben de dar esa gran propuesta a ustedes. Es decir, profesor o señor director, aquí no se hace, por ejemplo, una tarde de cine, no se hace, por ejemplo, una tarde de Navidad, no se hace Día de Muertos, lo quiero hacer un proyecto. ¿Y cuáles serán los beneficios? Preguntará el director, pues vamos a invitar a pares de familia, vamos a invitar a familias. Pueden ver la escuela y muchos van a decir, quiero que mi hijo estudie en esa escuela. ¿Beneficia a todos? Claro que sí. A eso nos referimos, que puede cambiar el mundo educativo, profesor. Dale ese giro educativo. Ánimo, profesores, ánimo, ya casi terminado, profesor Edith. Ánimo, profesor Edith, ánimo. Bien, prosigo. Sale pues, aquí precisamente viene esa definición. Recuerden que hemos visto infinidad de definiciones y hay muchas definiciones, sin duda, sobre el concepto de qué es un proyecto, ¿no? Aquí se habla de iniciativas, ¿no? Eh, Se habla de esas personas. ¿Quiénes son las personas? El docente, el alumno, la institución, ¿se acuerdan?
todo deberíamos de tener un proyecto. ¿O acaso no, profesor Edith, tener hijos no es un proyecto de vida? Tener tus hijos es un gran proyecto, puesto. Sí, todo deberíamos de tener un proyecto, sin duda, ¿no? Eso es su proyecto de usted, por ejemplo, profesor Juan, tu proyecto es terminar la maestría. Terminar la maestría, por supuesto que sí. No se les olvide, aquí siempre se toca, pero a veces la mayoría de los proyectos educativos no tienen un costo. Ya el costo es precisamente lo que se va armando. A veces no hay ni presupuestos. Se habla de plazo, recuerden, el tiempo era crucial y la calidad. Sin duda, la calidad habla muy bien, por supuesto que sí. Vean la misión de una escuela, misión, toda institución, los valores que se manejan. Precisamente la esencia del presente y la esencia del futuro. Sin duda, esas son las perspectivas que nos comenta el profesor Pinto. El concepto precisamente de gerencias de proyecto. ¿Qué nos dice el profesor Pinto? ¿Qué podemos interpretar de él hacia nuestra formación profesional? Nos dice el profesor Pinto que debemos de ser gerentes educativos. Esa es la esencia del libro, que debemos de ser gerentes educativos. Tanto la profesora Lisbeth, la profesora Edith, la profesora Patricia, el profesor Juan, debemos de ser gerentes dentro del ámbito educativo. Eso es importante, no perderlo de vista. Y aquí precisamente les había comentado, ¿se acuerdan que habíamos visto anteriormente otros libros que decían que no todo trabajo es proyecto? En efecto, no todo proceso es proyecto, aquí nos dice, ¿no? Es decir, ese proceso es lo que todos vivimos. Voy a dar mi clase, califico, hago mi planeación. Eso no es un proyecto, es un proceso, dice el profesor Pinto, desde el lenguaje administrativo. Pero se puede convertir en un proyecto, en efecto, cuando existe mayor profundidad y sobre todo cuando se quiere englobar más allá de las concepciones del ámbito educativo, ¿no? No se les olvide esta perspectiva, profesores. Ese libro vamos a andar un poco más, sin duda, es un libro fantástico. No sé ustedes, pero claro, usted dirá, oye, profesor, como se ve pesado el libro, ¿no, profesor? En efecto, se ve algo pesado. Es un libro como para ejercitar, ¿no? El cerebro al máximo nivel, pero sin duda, ahí está este libro de los propios proyectos educativos enfocados la propia y la visión desde la administración, profesores. No se les olvide y es importante que ustedes lo tengan siempre presente, que le digan a su directora o en la escuela, lo que hacemos es un proceso, sin duda, pero no es un proyecto. Un proyecto que va, se implica mayor profundidad, tiempos y sobre todo un impacto positivo. Toda escuela debería de aplicar proyectos, que es la forma que se da a conocer, aumenta la matrícula y aumenta los beneficios. Vean el gran impacto. Ánimo, profesora Lisbeth, ánimo. Bien, ya nos queda 6 minutos. Ya para ir terminando, profesora Patricia, por ejemplo, le pregunto nada más a la profesora Patricia, profesores, no los estoy pues exiliando, sino porque la profesora Patricia hoy es su última sesión con nosotros. Por eso a ella le voy a preguntar. Nosotros nos vamos a despedir la siguiente semana, pero la profesora Patricia ya se despide. Muy bien, profesora Patricia, tienes 6 minutos. ¿De qué va tu proyecto educativo? ¿Cuál es la viabilidad del mismo, la esencia, profesora Patricia? Ay, gracias, doctor. Bueno, pues mi proyecto es acerca de la deserción escolar, que es, bueno, un tema que presenté en el proyecto con estadísticas, las estadísticas que están desde el 2018 y que se fueron agravando a partir de lo que fue el 2020 por la cuestión de la pandemia. En el proyecto, bueno, yo lo planteé de que pues obviamente es una necesidad que como que se ha dejado de lado, una problemática que se ha dejado de lado en la cuestión de que muchas veces el alumno pues tiene problemas en casa, pero eso se puede agravar con la cuestión docente. Me dirigí hacia esa vertiente.
sí hay alumnos que muchas veces no cuentan con los recursos, como son, pues, internet, sobre todo el internet, ¿no? El equipo, digamos, para realizar sus tareas. Entonces, bueno, realicé un cuestionario, diseñé un cuestionario para docentes y uno para alumnos, tocando los factores biopsicosociales en ambos cuestionarios. Y bueno, conseguí que me contestaran alumnos y me contestaran docentes para poder ver, digamos, cuál es más o menos la problemática. En los cuestionarios, bueno, en los resultados arrojados, los alumnos, pues 3 de 5 no saben ni siquiera lo que son las dinámicas de grupo. Los docentes sí están realmente muy comprometidos en esta cuestión de lo que ya son los, digamos, aspectos psicológicos de sus alumnos, ya están más involucrados, aunque sí me llamó la atención una docente de la Escuela José Vasconcelos, que bueno, muy en la cuestión de sus respuestas, pues dijo que ya había olvidado la vocación, que ella no era psicólogo, que eran problemas de los alumnos, que ella cumplía con dar su clase. Y bueno, o sea, sí es, digamos, aunque sea una, sí es preocupante porque tiene a cargo un grupo, ¿no? Entonces, pero bueno, pienso yo que, porque pues bueno, el proyecto fue hipotético, lo único que realicé, digamos, a nivel personal fueron los cuestionarios, pero sí pienso que realmente sí tiene que ver muchas veces en la cuestión docente que un alumno abandone, ¿no? No es que le vamos a solucionar el problema o que vamos a, como que, digamos, a lo mejor hasta cubrir la colegiatura del alumno, porque pues usted Sí. lo decía, no puede uno obligar a que la persona aprenda. Totalmente, Pero, profesora. Vamos a hacer algo, profesora Patricia. sí. Ya nos despedimos. Te envío ahorita una liga para ti nada más para que me expliques esto, así rápidamente, unos 5 minutos. Y Sí. ya nos despedimos con tus compañeros. Muchísimas gracias, profesor Juan, profesora Lisbeth, profesora Edith. Muchísimas gracias por este día y nos vemos para nuestra última sesión. ¿Qué les parece? Sí, doctor, gracias. Sale, vale. Ahorita te envío Hasta una liga, luego. profesora Patti. Hasta Sí, luego. gracias, doctor. Hasta Bye, luego. bye. Aunque yo me quedo indignada por ese resultado, me parece muy mal. Pero bueno, luego lo comentamos. Gracias, doctor. Dale, bye, bye, cuídense.